Estudiantes, en este video vamos a ver unos conceptos estadísticos que se llaman cuartiles, deciles, porcentiles de datos no agrupados. Entonces, observemos en qué consiste el tema. Es muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la siguiente tabla, o sea, esta tabla, indica el peso en kilogramos de cajas de alimentos. Entonces, observemos qué consiste, cuáles son los datos que nos da la tabla. 6 cajas de alimentos, cada caja pesa 15 kilogramos. 7 cajas de alimentos, cada caja pesa 20 kilogramos. 12 cajas de alimentos, cada caja pesa 25 kilogramos. Y así sucesivamente nos están dando el peso de cada caja aquí. Pero miremos cuántos son los datos que tenemos, o sea, cuántos números de cajas tenemos. El número de cajas que tenemos aquí, ¿cuáles serían? 6 más 7, 13 más 12, 25 más 15, 30, 39 cajas. ¿Sí ven? Entonces, ¿en qué consiste organizar los datos en cuartiles? Significa que dividir esos datos en 4 partes iguales. En deciles, dividir los datos en 10 partes iguales. Y en percentiles, dividir los datos iguales en 100 partes iguales. Entonces, hagamos unas divisiones rápido antes de iniciar a conseguir los cuartiles, los deciles que nos piden. Porque a nosotros nos pueden pedir, hay el tercer cuartil, hay el quinto cuartil, hay el segundo decil, hay el tercer percentil. Entonces, usted tiene que entender el tema. ¿En qué consiste? Tengo 49 datos aquí, ¿sí? Entonces, si yo los quiero organizar en 4 partes iguales, pues haga una división. Usted dice 49 dividido en 4 le va a dar 12,5. Entonces, si quiero organizar 4 grupos, cada grupo tendría que tener 12,5 cajas, o sea, entre 12 y 13 cajas de alimentos para hacer cuartiles. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿dónde sería el primer cuartil? El primer cuartil estaría entre las 15, porque estos están ordenados según el peso. Mire, 15 kilogramos, 20, 25, 30 y 40. Usted tiene que ordenar los datos según de menor a mayor. Entonces, ¿en qué consiste ordenar? Pues lo ordena con respecto al peso. Entonces, el primer cuartil está en 12,5. Entonces, 6 más 7 son 13 cajas. Entonces, el primer cuartil contendría 6 cajas de 15 kilogramos cada uno y 7 cajas de 20 kilogramos cada uno. O sea, 7 y 6, 13, o sea, un poquito menos. Póngale 6,5 cajas aquí de 20 kilogramos. ¿Sí ven? Si los quiero organizar en deciles, pues entonces usted dice 49 dividido en 10 me va a dar 4,9. ¿Sí ven? 4,9. ¿Listo? Entonces tiene que los deciles serían 10. Y le dicen a usted, bueno, en percentiles, entonces los va a dividir. 49 dividido en 100 le va a dar ¿cuánto? 0,49. O sea que cada percentil tiene casi mitad de caja. ¿Sí ven? Porque son 0,49 cajas. 4,9 cajas. Los deciles, o sea, casi 5 cajas. Los cuartiles, 12,5, o sea, entre 12 y 13 cajas. Esa es la idea de agrupar los datos que se dan en partes iguales. Pero en cómo se hallan estos deciles, percentiles y cuartiles. Entonces empezamos. Dice aquí, recuerden ¿no? El cuartil nos dio aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio el cuartil? 12,5. Entonces le dice, calculen el segundo 2 cuartiles. Entonces, normalmente nos tiene que dar, si cada cuartil nos dio 12,5, nos tiene que dar 25. Pero ¿cómo lo voy a calcular? Entonces, el cuartil segundo, ojo con la fórmula, el cuartil segundo lo voy a calcular como 2
por 49 datos n más 1 dividido en 4. Entonces así calculo yo el cuartil segundo. Entonces el cuartil segundo me va a dar 2, 49 más 1 es 50 sobre 4. 2 por 50 es 100, dividido en 4, eso me va a dar 25. Vamos a ver si es verdad que el segundo cuartil nos dio 25. Recuerden que cuando teníamos los 49 datos y los íbamos a dividir en 4 grupos iguales, porque lo que significa cuartil son 4 grupos iguales, entonces cada grupito nos daba 12,5 cajas cada grupo. Y si son 2 cuartiles, 12,5 por 2 me va a dar 25, ¿sí? Son 25 cajas. Entonces, ¿dónde están los cuartiles? Yo tendría que tomar 6 y 7, 13 más 12, 25. O sea, hasta aquí es el primer cuartil. ¿Sí ven? Los 2 cuartiles. Y los otros 2 me dan 4 cuartiles. Ahora calculemos los deciles. Entonces, respuesta cuartil 2. La respuesta aquí, el cuartil 2 sería 25. Ahora vamos a calcular 2 cuartiles, 3 deciles. 3 deciles. Recuerden cuánto nos dio cada decil. ¿Cuántas cajas daban de cada decil? Nos daban 4,9. Si nos piden 3, son casi 15, ¿no? Porque 4,9 es casi 5 por 3, 15. Entonces, esa idea es la que tenemos que llevar. Entonces, tercer decil, 3 deciles, dice aquí. Entonces, calculemos 3 deciles. Entonces, D3. D3 es igual a 3 por N, que es más 49 más 1, sobre deciles, que es 10. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 3, 49 más 1 da 50, sobre 10 da 150, dividido en 10, entonces da 15 cajas, lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 49 dividido en 10, nos da con 4,9 cajas, y nos están pidiendo 3 de esos grupos, pues casi son 5 por cada grupo, por 3, 15, miren. Esta es la manera más aproximada de calcular los grupos. Entonces, decil 3 serían 15 cajas. ¿Sí ven? Y por último nos dicen, halle el percentil 5 percentiles. Entonces, el percentil 5, ¿cómo lo calcularíamos? Percentil 5, que es 5 por N, que es 49 más 1, dividido en 100. Entonces, 5 por 49 más 1, 50, dividido en 100. 5 por 50 da 250, dividido en 100. Esto me va a dar 2,5. Recuerden cuánto nos daba el percentil cuando dividimos en 100. Nos daba 0,49. Significa que casi eran mitad de caja, y si son 5 serían 2,5 cajas. Miren, ¿sí ven? Entonces el percentil 5 nos da 2,5. Estudiantes, así es que usted debe calcular cuando no tiene los datos agrupados en intervalos, los grupos igualitos, o sea, de igual cantidad de los elementos o datos que usted tiene. Espero que con este video usted aclare un poco más y pueda hacer los ejercicios que he propuesto. Muchas gracias, muy amable.